Vivía. ¿Cómo se llama la medida del Señor? Ella no, cuando brilla más que el sol, el espíritu está completo. Trata de la dimensión del conocimiento de Dios. No va a oír ni escuchar. Voy a pasar por mi boca, yo te vino a hablar. Yo le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no darás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, evitar fiesta sábado. El quinto, honra tu padre y a tu madre. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirá y guardará falta de testimonio. El décimo, no codiciará su casa. Muchas gracias. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? A la que viene más que suerte, el Espíritu está completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir sin escuchar. Bella cosa con Dios que me dio sin hablar. Voy a hablar Romanos 5:5. Y en esperanza, no vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Con el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas gracias, iglesia del ministro Calvo. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar, veas cosas por mí que me estoy hablando. Hoy voy a hablar Colosenses 3:5. El que comete justicia recibirá la justicia que comete porque no hace eso mi presencia. Gracias. Ese también es de Miguel. Amén, Abba Padre. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca que mi Dios te diga hablar. Hoy voy a hablarles de Efesios 6:1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas gracias. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén, Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, escuchar en el diccionario es prestar atención. Bueno, nosotros acá en la amada del Señor prestamos más que atención. Oímos. Porque la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Él es nuestro pastor. Él es el que Dios envió para que hoy, por su Espíritu Santo que está en vosotros, nos pastoree. Eso es la palabra que nosotros oímos dentro de nosotros que dice, no hagas eso, eso está mal, mira, ten cuidado, hey, eso te va a poner una sucia conciencia, es mejor mantener la limpia conciencia. Es el que te incita a hacer el bien. Por eso hoy podemos ver que aún la IA, ¿verdad?, como está programada a no hacer daño, tiene también los principios de Cristo. La ciencia se aumentará, pero la palabra de Dios no pasará. Siempre se mantendrá en todas las cosas creadas, porque es Dios su creador. Y por supuesto que para que Dios viva en la eternidad, en este y cualquier planeta del universo,
su palabra tiene que permanecer en ella. Por eso la ciencia se aumentará, pero mi palabra no pasará. Y esa palabra de Dios es la que hace en nosotros tener un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nosotros, por decir algo, la desobediencia, hoy vamos a hablar, así es el título, desobediencia, mito o realidad. Para muchos, ahorita he estado oyendo a unos ministros decir que no es por desobediencia el problema mundial, que no es por la desobediencia, pero lo cierto es que cuando nosotros leemos en 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17, el amado apóstol Pablo explica que toda la escritura es inspirada por Dios con un propósito, tiene una finalidad. Entonces, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. ¿En qué? En justicia. Si esta escritura fue preparada para esto, es porque nosotros éramos injustos. Porque participábamos de la injusticia, aún creyendo que la estábamos haciendo bien. Pero entonces Dios, que dice en Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 15, dice que desde el versículo 15 hasta el 27, dice que Dios creó todo a vanidad. O sea, en el propósito de Dios es creó todo a vanidad para que viviésemos bajo la esperanza de Él. O sea, que la única solución que hay como salvación de la especie humana es la gracia. Por eso dice en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, que por gracia somos salvos. Y no es un regalo de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No es que nosotros lo estamos haciendo por la humanidad. No, es que Dios lo está haciendo por nosotros. Y a la vez, automáticamente, pasa de nosotros a los hermanos. Por eso dice en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hoy entonces podemos llegar a comprender, los queridos hermanos, que tenemos que analizar desde el principio del orden de las cosas para ordenarlas, precisamente, valga la redundancia. Y poder entonces, comprendiendo la mente de Dios, teniendo la mente de Cristo activada, vivir por aquel camino nuevo y vivo que Cristo nos trazó a través de su ejemplo y su proceder con Dios. A pesar, dice en Hebreo, en el capítulo 5, en el versículo 8, que aún siendo hijo predilecto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora bien, en Hebreo 2:9 dice que esto es para que nos guste aún la muerte. ¿Qué debemos de aprender entonces? Que la muerte del ser humano, sea de la carne, naturalmente le va a suceder y acontecer a todos. Pero la gran diferencia es cómo vamos a morir. O de qué forma. Porque hay muertes que son lentas, muy lentas y muy sufridas. Y hay muertes que son rápidas. Y hay otras que ni siquiera te das cuenta que ya simplemente estás en la vida eterna con Dios. Entonces, ¿dónde o cómo queremos que acontezcan estas cosas? La salvación que llega a través del conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios, es la que nos trae a nuestros corazones el gozo, la paz, por medio de la redención que es en Cristo Señor nuestro. Por eso es importante que nosotros comprendamos nuestras raíces, que conozcamos el propósito de Dios y que lleguemos a entender, hasta llegar a comprender verdaderamente de qué se trata el estar acá
y ahora. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Me siguen ahí? El primer Adán le echó la culpa a Dios de su desobediencia. Estamos hablando de la desobediencia, mito o realidad. Hay unos que dicen, no, que no fue por la desobediencia de Adán, que simplemente, mira, ciertamente estaba en el propósito de Dios que el primer Adán fuera desobediente, si no jamás hubiésemos conocido el mal. Pero lo cierto es que los hijos no tenemos que hacer lo mismo que hacen los padres, ¿verdad? Los hijos tenemos que ser mucho mejores. Y eso es lo que va a hacer, que nosotros con la sabiduría divina podamos con nuestra deidad, porque la deidad no está en estatuas ni en imágenes hechas creadas por hombres. La deidad está en cada uno de ustedes. Cada uno tiene la esencia divina de Dios. Y cada uno tiene en su conciencia el bien y el mal. Y este ejemplo es precisamente de obediencia y desobediencia. El primer Adán le echó la culpa de su desobediencia a Dios. Dios dijo a Adán en Génesis capítulo 2, 16 y 17, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Este es el árbol de la ley. Cuando tú conoces la ley o los preceptos de Moisés, los 603 mandamientos, conoces el bien y el mal. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo podemos nosotros sentirnos desnudos delante de Dios? Bueno, cuando nosotros cometemos una falta, ¿verdad? Nos sentimos que nos avergonzamos aún delante de Dios. Así está escrito en Génesis capítulo 3, 11 y 12. Del 11 en adelante. Y Dios le dijo, ¿quién te engañó? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque él, después que comió de la fruta prohibida o del conocimiento del bien y del mal, o sea, del árbol de la ley, entonces supo que estaba desnudo, se avergonzó. Y entonces Dios le dijo, cuando los llamó y ellos no respondieron, y respondieron y dijeron, es que estábamos desnudos delante de ti. ¿Quién te enseñó, le dijo Dios, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ya ahí le echó la culpa a la mujer. Yo no fui, o sea, ella me dio y yo comí. Así somos hasta el día de hoy muchas veces. Le echamos la culpa siempre a los demás. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Qué tremendo que el apóstol Pablo dice, porque el hombre no fue engañado, sino la mujer. La mujer fue engañada. ¿Pero por quién fue engañada? Por el hombre. Al igual que ahorita la iglesia está siendo engañada por el hombre. Porque le creen más al hombre que a Dios. Ella, que también había oído o visto a Dios en el Edén, pues prefirió creerle al hombre que a Dios. Ella le tenía que haber dicho a Adán, no voy a comer de esa fruta. Yo no voy a leerla. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Recordemos que serpiente es animal. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu pecho te arrastrarás. Recordemos que en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice que el hombre es un animal. Y que primero es lo animal y luego lo celestial. Entonces le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ciertamente nosotros todo lo que comemos viene de la tierra. No comemos polvo todos los días de nuestra vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre el animal carnal, entre el hombre y la mujer, la iglesia. Y entre tu simiente carnal y la simiente suya, espiritual. Esta te herirá en la cabeza, la iglesia te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ¿por dónde se mata la culebra? Por la cabeza. Esta es la alegoría entre carne y espíritu, entre terrenal y celestial, entre Dios y diablo, como está escrito en Gálatas capítulo 5, 16 al 25. Pues la carne, este hombre terrenal, este hombre animal, es contra el espíritu, y el espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que queremos en realidad hacer, sino lo que no queremos. Por eso la carne es nuestro propio y peor enemigo, nuestros deseos terrenales. Es necesario que nosotros comprendamos que dentro de nosotros hay un espíritu justo, hecho perfecto, y que nos fue a ayudar. ¿A quién? A la descendencia de Abraham, al hombre, al alma viviente, para que sea trasladado del mundo de la ignorancia al reino del amado Hijo de Dios, para que cambiemos de padre. Primero teníamos el padre, el primer Adán, pero este fue destruido en la cruz del Calvario. Cristo lo llevó hasta la cruz con sus deseos y con sus pasiones terrenales y lo destruyó según Hebreos capítulo 2 versículo 14, para que nosotros quedáramos huérfanos de padre. Y así Dios, como está escrito en Efesios capítulo 1 de 3 al 8, nos adoptara como hijos suyos. Y hoy estamos siendo enseñados por el segundo Adán, el alma viviente y el espíritu vivificante. Estos son dos. Nosotros somos una dicotomía. En la carne somos tan diablo como era el diablo, y en el espíritu somos tan Dios como es Dios. Hoy es necesario comprender que esos deseos de la carne tienen que quedar condenados dentro de cada uno de nosotros, que tenemos una lucha a diario con nosotros mismos, que lo que es fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades, y pare usted de contar, es desobediencia. Y eso hace que nosotros no estemos reconciliados con Dios, y que nos acontezcan entonces la justa retribución de nuestro extravío. El problema entonces no sería Dios, el problema entonces sería nuestra ignorancia o nuestra incapacidad para llegar a comprender que nosotros debemos de cambiar, que debemos de, si creemos en Cristo, creer en Él con su ejemplo y con su proceder, actuar de la forma en que Él actuó. Se presentó como un cordero limpio y puro, sin mancha,
sin contaminación, desnudo y sin vergüenza delante de Dios. ¿Acaso los hijos cuando están pequeños les da vergüenza que sus padres los vean desnudos? Así nosotros de la misma manera hoy tenemos que estar delante de Dios. Y si tenemos una limpia conciencia, es lo que va a hacer que verdaderamente nos sintamos en esa conexión espiritual con Dios. Los hijos de la carne, carne son. Los nacidos del Espíritu, Espíritu son. Alma viviente y ser espiritual. Primera carta a los Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Yo lo recibo. ¿Cómo podemos traer la imagen ahora del celestial? Por medio del conocimiento. Como dice en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 6. La luz del conocimiento que Dios ha depositado en nuestros corazones, para que nosotros vivamos con la luz de Cristo. Por eso ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Miembros, cada uno en particular. Cada uno tiene un propio don de Dios. El de servicio en servir, el de enseñar en la enseñanza, el de exhortar con espíritu de exhortación, con mansedumbre. Cada uno tiene un propio don y todos miembros del mismo cuerpo, con la misma mente y el mismo parecer de Cristo, Señor nuestro. Ahora bien, es necesario que los entendidos comprendan que el problema no está en los otros, sino en nosotros. Que se trata que los hijos no tenemos que imitar la maldad de los padres, sino seguir su propio corazón a Dios, hacer lo honesto, lo bueno, lo puro y lo de buen nombre. En eso todo hijo debe de pensar. Por ejemplo, un hijo que ve a su padre golpear a su madre no debe golpear a su esposa, sino ser lo contrario de su padre. Amar, respetar y serle ayuda idónea a su esposa. Fiel y amoroso. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no cometamos el mismo error de nuestros pasados. Que si una hija o hijo ve el adulterio de sus padres, no cometan el mismo error, sino que busquemos reconciliarnos con Dios. Dios lo ha dejado muy claro. La culpa es del que comete la falta, como está escrito en Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de persona. ¿Qué nos aconseja el Espíritu del Señor? Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 68. ¿Lo leyeron? Les dije la semana pasada que lo leyeran. Muy importante que ustedes reflexionen sobre Deuteronomio 28, del 1 al 68. Les recomiendo que se lo lean. No lo voy a leer ahorita todo, pero voy a leer una parte muy principal. Aunque usted no crea
Cuando usted lee Deuteronomio en el capítulo 28, en el versículo del 16 al 68, usted se va a dar cuenta de que muchas de las cosas, hablo con los adultos, de que muchas de las cosas que están ahí, que le iban a acontecer al desobediente, les ha pasado a ustedes. Hoy ustedes van a terminar comprendiendo de que si les pasó a ustedes es porque ustedes estaban en la carne y no en el espíritu. Pero hoy podemos cambiar esa suerte, porque nuestra suerte es Dios. Y el saber o el poder ver llegado hoy a oír su voz, esa es una gran suerte. El tomar el ejemplo de Él, el consejo de Él y empezar a vivir por Él, es nuestra suerte. Hoy es un día de suerte. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 15. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, el Señor, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos escribió Dios, el Señor, nuestro Dios? 10 mandamientos. No tenemos que volvernos locos en querer hacer los preceptos de Moisés, que nunca los van a llegar a hacer, jamás. Pero sí debemos de tomar estos 10 mandamientos y tomarlos muy, muy en serio. Amar a Dios sobre todas las cosas es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque Dios está en el prójimo por el Espíritu Santo que está en él. Según Gálatas 4:6, Romanos 5:5. El segundo es: no adorarás, ni te arrodillarás, ni le pedirás a otra imagen semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, para ponerla como intermediario entre tú y Dios, que no sea Cristo. Porque según Hechos 4:12, Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. No te arrodillarás delante de nada, ni de nadie, sino solo delante de tu Dios, el Señor. Tercero, no tomarás esta palabra que hoy el Señor tu Dios te da en vano, sino que la pondrás por obra. La tomarás en cuenta, la guardarás en tu corazón y vivirás y meditarás en ella día y noche, tarde y mañana. Santificarás la fiesta del día sábado. Honrarás en ella, porque en ella Dios te bendecirá. Te congregarás, sea en tu propia casa, con tus propios familiares, con tus vecinos, pero cada sábado le dedicarás tiempo a Dios para agradecerle siquiera que la vida te la dio para que en ella anduvieras. Cada sábado. Recuerden que el primer día de la semana es domingo. El Señor resucitó el primer día de la semana. Así que si el Señor resucitó el primer día de la semana, el sábado es el día séptimo. Eso no lo puede cambiar absolutamente nadie. Como está escrito, escrito está. 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y el que no tiene papá y mamá humano, sabe que tiene que honrar a Dios y a la amada Madre Iglesia. Y la amada Madre Iglesia es todo aquel que usted ve que piensa en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, en lo de buen nombre, y que actúa por medio del conocimiento. Ese es tu prójimo. Primeramente, la familia de la fe. Ellos son los herederos de esta tierra. Los demás serán destruidos, según el Salmo 37, 22 y 23. ¿Dónde quieres estar tú? Muy importante dónde quieres estar tú. Así que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, están atentos, el Señor, para guardar
y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Así como hoy se oye hablar de Israel, así mismo se oirá hablar de esta nueva nación. Y vendrán sobre ti la amada iglesia del Señor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Te lo está repitiendo. O sea que está hablando en verdad Dios. Porque si no, no dijera, de hecho te digo, que si oyeres hoy mi voz y la pusieras por obra delante de ti, estos 10 mandamientos, nacerá tu luz. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. El fruto de tu vientre, o sea que tus hijos te honrarán. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita serás tú en tu entrar y en tu salir. El Señor tu Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. No tendrás tú que pelear. Y por 7 caminos huirán delante de ti. Dios el Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ojo aquí. Te confirmará Dios. ¿Quién? Dios. Por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Puede jurar Dios en vano? ¿Puede Dios acaso mentir? Como está escrito que todo hombre sea mentiroso, pero Dios veraz. Ojo aquí. Cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios, no cometerás homicidio, no adulterarás, no hurtarás o robarás, no levantarás falso testimonio y no mentirás. Ayer me pasó una anécdota que en ese pedacito, en ese momentico, sentí verdaderamente que sí se puede lograr lo que yo he tenido en mente gracias a la gracia del Señor. Ayer estuve en un hospital y resulta que dejando el teléfono en la silla me levanté y me vine. Y cuando volví el teléfono estaba exactamente ahí. Pensé que era que nadie lo había visto. Pero saliendo el que limpia y una enfermera me dijeron para que vea que aquí somos responsables. Mira, yo en ese preciso momento sentí que así debiera ser el mundo. Que el mundo con esa misma mente y ese mismo parecer de Cristo, porque ahí no estaba el espíritu del mal, ahí estaba el espíritu del bien, ahí no estaba la carne, ahí estaba el espíritu de Dios. Si ellos hubiesen estado con pensamientos terrenales, el teléfono yo no lo hubiese conseguido. Pero pensaron en lo espiritual, en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, en lo de buen nombre. Ahora imagínense ustedes que esta misma mente que es de Cristo esté en todas las naciones. Se dice que los robots no pueden atercar contra los humanos. ¿Por qué? Porque tienen metido un chip que le dice que no puede hacerle daño a los humanos. Así los humanos lo golpeen, le echen agua, lo traten mal, lo rompan. Pero ellos tienen un chip que dice no dañar a los humanos. Por casualidad, ¿no es eso lo que dice el chip de Cristo? ¿Y quién se los puso a ellos
sino el hombre. Aunque el hombre lo puso por temer de que ellos le puedan hacer el propio daño a ellos, también tuvieron un mensaje de Cristo para hacerlo. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay nada más. Nosotros tenemos que tomar su ejemplo y su proceder. Así que cuando tú guardares los mandamientos del Señor tu Dios, ¿verdad? No cometerás hurto, no levantarás falso testimonio y sobre todo no codiciarás la casa de tu prójimo. Cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieras en sus caminos, amar a Dios sobre todas las cosas, no arrodillarte delante de ninguna imagen, no tomar esta palabra de Dios en vano, santificar la fiesta del día sábado, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no cometerás hurto, no robarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo. Cuando tú hagas esto, entonces oye bien, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieses en su camino, y verán todos los pueblos, entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios está invocado sobre ti. Y el que invoque el nombre de Dios, según Isaías capítulo 58, desde el versículo 5 al 14, y como lo dice el Salmo 37:4, el que se deleite, invoque el nombre del Señor, el Señor entonces le dirá, heme aquí. No es lo que queremos. No queremos tener una relación con Dios donde Él sea nuestro amigo principal, aunque para muchos sea un amigo imaginario. Esta relación que Dios hoy nos está presentando con Él como persona grata delante de Él, como aquel que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios, es un regalo para nosotros. Y te hará el Señor tu Dios sobreabundar en bienes, yo lo recibo. En el fruto de tu vientre, yo lo recibo. En el fruto de tu bestia, yo lo recibo. En el fruto de tu tierra, yo lo recibo. Y en el país que Dios juró a tus padres que te había de dar por heredad, los benditos de Dios heredarán la tierra. Yo lo recibo. Y abrirá Dios su buen tesoro, el cielo. Recordemos que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y abrirá Dios su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir todas las obras de tus manos. Yo lo recibo. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Yo lo recibo. Te pondrá Dios por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. Yo lo recibo. Y no estarás debajo. Ojo aquí. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, si no lo obedeces, entonces estos beneficios no son para ti. ¿Sí vamos comprendiendo? Yo tengo que obedecer estos mandamientos, estos 10 mandamientos, y estos beneficios se harán para mí. Lamentablemente yo tengo ya 56 años. Lo aprendí tarde, pero estos niños tienen la oportunidad, y todos nosotros, la oportunidad de enseñárselos a los niños, para que ellos sí vivan por ellos, y viviendo ellos por los 10 mandamientos de Dios, tener todos estos beneficios de Dios. Sí comprendemos. O sea, ellos van a ser niños, jóvenes y mujeres y hombres prósperos en todo. ¿Por qué? Porque tuvieron la lluvia de la gracia a su tiempo, no tardía, sino a su tiempo.
Y ellos entonces van a vivir por esta gracia. Y ellos van a obtener todos estos beneficios que Dios les está prometiendo hoy a todos ustedes, a todos estos niños, para que ellos puedan, que no han sembrado tanto mal como nosotros, y ellos puedan vivir bajo la gloria, la bienaventuranza del Señor nuestro Dios. Sí vamos comprendiendo lo importante de repetirle todos los días a nuestros hijos que se aprendan los 10 mandamientos y que vivan por ellos. Lo importante que ellos son, no solamente para conocerlos, sino para obrar por ellos. Entonces dice, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartaras de todas las palabras que yo te he mandado hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor, tu Dios, si no oyeres la voz del Señor, tu Dios, que te habla hoy, para cumplir todos sus mandamientos, que yo te mando hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, desde el 16, de Deuteronomio 28, 16 al 68, son las maldiciones, que no quiero ni siquiera mencionarlas. Pero ustedes las van a leer y se las van a leer a sus hijos, para que vean lo que les va a acontecer en su vida por la desobediencia a la gracia de Dios. Porque si solo obedecemos estos 10 mandamientos, que los veo que son como muy fácil, porque simplemente es amar y demostrar el amor. ¿Sí vamos comprendiendo? Yo lo recibo. Una cosa tenemos de Dios, que jura por sí mismo, por no tener a alguien superior, y esto es bueno para nosotros, porque confirma nuestra esperanza. Como está escrito en Hebreos capítulo 6, 1 en adelante. Queridos hermanos, presten mucha atención, porque muchos hermanos están tirando las piedras fuera del pote. No le están dando al punto que tienen medido. Hebreos capítulo 6, 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, con Cristo resucitado, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de bautismo de agua, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Ya a mí Dios no me lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿es usted hoy iluminado por la palabra de Dios? Amén. Y gustaron del don celestial. ¿Usted cree que este regalo de Dios le ha gustado? Los 10 mandamientos. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Usted cree que si usted está aquí es porque tiene el Espíritu cuanto o el Espíritu de maldad? No, usted tiene el Espíritu Santo. Por eso está aquí oyendo hoy esto. Y por eso usted está ahí activo y no se quiere salir de este live. Porque tiene el Espíritu Santo. Así que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Será buena esta palabra? Amén. Y los poderes del siglo venidero. Estamos en el siglo venidero, porque en el 2012 fue el fin del mundo.
Y luego del fin del mundo vino los siglos venideros. Recordemos que en el 2012 los mayas, los aztecas, los astrólogos, los científicos, los brujos, los hechiceros, los pastores, curas, sacerdotes, todos quedaron en acuerdo en algo. Era el fin de algo. Bueno, fue el fin de los tiempos. Y entramos a los siglos venideros. Por eso, desde el 2013 para acá, usted ha visto muchas revelaciones. El mismo Benjamín Solari Parra Vicini dijo que en el 2013 se aparecería Cristo. Y segunda a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9 hasta el 11, se ha hablado mucho de eso del 2013 para acá, en la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo soy predicador, Pablo es apóstol y Cristo maestro de los gentiles. Así que dice, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, que los poderes del siglo venidero es la revelación de los misterios de Dios. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, imagínate tú, nosotros hoy que comprendemos que nuestra carne es el diablo, o nuestros deseos terrenales es lo que es el diablo verdaderamente. Y vamos a volver atrás a temerle a un cacho, tridente y rabo vestido de rojo rojito, pensando que es el culpable que nos está diciendo las cosas malas que hacer. No, culpables somos nosotros. Culpables nosotros, y que nosotros tenemos que pagar conforme a nuestros hechos, como dice Colosenses 3:25. El problema no está afuera de nosotros, está dentro de nosotros. Que queremos echarle la culpa a un diablo, queremos echarle la culpa a un demonio, queremos echarle la culpa. No, tú estás mal porque tú no obedeces la palabra de Dios. Igual que yo. Así de fácil. Y Dios hoy nos está dando la oportunidad de reconciliarnos con Él. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de redimirnos. Por eso es un regalo de Dios. La gracia que nos salva. Así que, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando nuevamente para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. ¿Qué dicen de los ateos, de los evangélicos? Ustedes no ven cómo se burlan de ellos. ¿Por qué? Pero si el ateo viera a un evangélico verdaderamente con la Biblia, no bajo el brazo, sino en su mente y en su corazón, y actuando por ella, por lo mínimo los 10 mandamientos, ese ateo no le faltaría el respeto a un evangélico. Creyera aún más en Dios. Pero ¿qué pasa? Ve a un hombre con una Biblia bajo el brazo, predicando un evangelio que no obedece. Por eso tenemos que esforzarnos cada día más. Esforzarnos. ¿Y para beneficio de quién? Del hermano, para que el hermano no hable. No hay ninguna manera, para nuestro beneficio. Porque al final, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas para Dios. No importa si es ateo, de la descendencia de Can, o si es evangélico, de la descendencia de Yafé, o si son los bendecidos de la descendencia de Sem. Dios no hace acepción de personas. El que faltó, paga. Punto. La injusticia no provino de Dios, sino proviene de nuestra ignorancia o de nuestra incapacidad de poder entender que nosotros tenemos hoy en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón la dicha de poder separar lo que es la injusticia de la justicia, para que nuestra justicia vaya delante de nosotros y Dios sea nuestra retaguarda. Así que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio.
a burla. Ojo aquí, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, ustedes son tierra y la lluvia es la gracia, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. ¿Ustedes han recibido hoy bendición de Dios? Amén. Los que están aquí, los que están por este live, estamos recibiendo bendición de Dios. Esto se llama lluvia de gracia. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, dice Pablo, estamos persuadidos de cosas muchos mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que mostrando hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, que la forma de demostrarle a Dios que le amamos, ¿cuál es? Apacentar su oveja. Apacentar sus ovejas, darle paz a sus ovejas. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que mostrando hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Para plena certeza de la esperanza, como dice en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la esperanza y la paciencia heredan las promesas. ¿Estamos entendiendo? No nos hagamos perezosos. Al contrario, aún en la tribulación, en la angustia, en el hambre, en la desnudez, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Habrá mentido Dios cuando juró por sí mismo? Diciendo, de cierto te bendeciré. Y si nosotros somos descendencia de Abraham, somos bendecidos. Pero esa bendición ahorita es por fe. Y vivimos en la esperanza que se va a manifestar esa bendición como se manifestó a nuestro padre ancestral Abraham. Porque así como Abraham después hasta de 25 años recibió su herencia, que era ver a su hijo, y Dios se lo dio, y le dio tanta descendencia como las estrellas del cielo y la arena que está en la orilla del mar. Que así como el Espíritu entra en el barro, Dios los unió. A cada arena que está en la orilla del mar con cada estrella. Para que hoy estemos aquí presentes amándonos unos a otros. Ustedes son esas estrellas, ustedes son esa arena de la orilla del mar. Una dicotomía especial que hizo Dios. Una selección única. Los benditos de Dios heredarán la tierra. Nosotros no estamos esperando que venga Cristo para que nos lleve. Y imagínate tú, vino Dios, se llevó al piloto y voy yo con toda mi familia. Y entonces se lleva uno solo de los míos. Tendremos que amarrarnos todos e irnos amarrados en todas partes para que cuando el Señor se lleva a uno, que se nos lleve a todos. ¿Ah? ¿Ustedes van comprendiendo?
Yo creo que esa mentalidad es terrenal, no puede ser celestial. El barro regresa al barro de donde salió y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Así de fácil. ¿Usted va comprendiendo? Yo lo recibo. Yo lo recibo en nombre del Señor. Así que, diciendo en el 14, estoy en Hebreos capítulo 6, versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Usted sabía que Abraham murió de años de 170 años aproximadamente, y que sus días, fíjate la vejez que Dios le dio, fueron muy prósperos. Después que él pasó toda esa calamidad de 25 años, esperando que Dios le diera esa promesa, cuando Dios le dio a su hijo a los 100 años aproximadamente, luego le dio vida para que viera crecer a ese hijo, para que viera crecer a sus nietos, y le dio aún más hijos. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, a ustedes, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, y yo le creo a Dios, para que por dos cosas inmutables, o sea que no se puede mover, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma viviente, y que penetra hasta dentro del velo, donde Cristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, de donde viene por herencia la bendición que se le prometió a Abraham y toda su descendencia, por medio de la fe en su simiente, la cual es Cristo. Hoy el resucitado lo confirma. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Concluimos pues que el amor, la bondad, la bendición de Dios llega a través de la obediencia a la fe. Como dice en Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por quién lo recibimos? Por Dios. La gracia que llega a través de Cristo y el apostolado que llega a través de Cristo, el cual es el amado apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que obedezcamos esta fe. Esto no es para que quede en el aire y para que carguemos una Biblia bajo el brazo y para que le digamos, ay, somos evangélicos. No, nosotros no somos evangélicos. Somos evangelistas. Es algo muy diferente. El evangelista lleva su Biblia en su mente y en su corazón. Pues ahí Dios la puso. Y pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados, Israel, y de sus transgresiones gentiles, pero seré propicio a su injusticia.
Así que si cargamos los 10 mandamientos en nuestra mente y puestos en nuestro corazón y vivimos por ellos, vamos por muy buen camino. Por el camino, por la verdad y la vida, la cual es Cristo, Señor nuestro, con su ejemplo y con su proceder. ¿Usted está entendiendo? Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Recordemos que así está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo los dichos por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y también está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana usted ponga algo aparte para cuando llegue el sábado no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia ni mía, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios. Un momento. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente del Evangelio de Dios. Yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante que alumbra todas las naciones. Lleva este conocimiento, esta gracia. Apréndanse los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 del 1 en adelante. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora, llega la cura divina. No una cura pasajera, como da la religión. Esta cura es verdadera, es llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia. Él nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Hoy la dicha y en Dios tenemos toda la gloria, por lo cual clamamos Abba Padre. Con los frutos de mis labios. Por la agua, mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios, el Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros Esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo Abba Padre, a Cristo el Rey. Unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, Porque somos sus hijitos. llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito. Porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy hablamos a mi Señor, Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios.
Tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne, la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, Los ángeles se te activan, se de bello fulgor y destellan pura vida. Cuando brilla más que el sol, nuestro espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar, bella cosa por mi voz, que Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, que te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Eres Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. cuando brillas más que el sol, Tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel. A ver lo que Dios revela. cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Él es Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, para papá. y arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia Y del Señor, Yo sí soy de la gracia y del Señor. y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor,
el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te dio. Para que me anduvieras, dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que me anduvieras, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre, gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes. Los amo, amada. Vamos, Carmen. Eloy es el que cantó mejor. Ay, gracias. Eso era para el niño que cantara mejor y ganó Eloy. Canta mejor. Yo canté también. Mami, yo canté mejor. Había que comer amor. Eloy. Aguarda. Que yo ¿Usted por qué salado? Salado.